Bueno, vamos a ver, familia, porque esto es que sabéis que me gusta destrozar mentiras y relatos del mundo culé. Pues este es otra mentira y otro relato del mundo culé. ¿Cuál es en este caso? Pues la Masía. Porque la mayoría de aficionados se piensa que el mundo culé siempre ha sido un ejemplo en este aspecto y sin necesidad de cometer grandes fichajes, claro que sí. La propaganda y ciertos medios de comunicación os han contado una historia y yo aquí os voy a contar la realidad. Bueno, vamos a empezar en 1973. En esa fecha, en ese año, el Barça ficha a Cruyff por 60 millones de pesetas. Es un precio desorbitado para la época. Durante varios años es el fichaje más caro en la historia del fútbol. En 1979, el club catalán inaugura la Masía. Antes de esta fecha, muy pocos jugadores formados en el club han destacado y ninguno ha triunfado. Hasta los años 90, el Barça no suele tener más de un jugador del filial en su equipo titular. En 1980, los azulgranas fichan a Schuster, Alexanko y Kini. Ambos superan el récord de Cruyff, siendo el alemán el jugador más caro del mercado. En 1982, el presidente del Barça, Núñez, ficha a Maradona y rompe nuevamente el mercado de fichajes. El jugador argentino cuesta hasta 8 veces más caro que el de Bert Schuster, que ocupaba hasta entonces la primera posición. En 1986, el Barça ficha a Zubizarreta y se convierte en el portero más caro en la historia. Además del guardameta, el club ficha a Lineker y Huguets. En 1987, entre los 10 jugadores más caros de Europa figuran 5 fichajes del Barça. En el 88, Guillermo Amor debuta en Primera División con el Barça. Desde la fundación del club en 1899, es el primer canterano en triunfar en el club azulgrana. Ha pasado casi un siglo. En 1989, Koeman ficha por el Barcelona y se convierte en el defensa más caro de la historia. Oye, todos los fichajes son caros del Barcelona, ¿eh? Siempre pagan por encima, llevan así desde su fundación casi. Hay que joderse. Pero el que tira de talonario es el Madrid. ¡Oyisti! En la temporada 88-89, el FC Barcelona ficha a varios jugadores formados en el Athletic de Bilbao o Real Sociedad: Vaquero, Begiristain, Salinas, López Recarte o Ecoechea. 2 grandes fichajes extranjeros se suman a la lista: Laudrup y Stoichkov. El Barça suele jugar con 1 o 2 canteranos. En 1992, el Barça gana su primera Copa de Europa. En el equipo titular figura solo 2 canteranos: Pep Guardiola y Ferrer. En el 93, Romario es transferido al Barcelona. Es el fichaje más caro de la liga, por delante de Mijatovic, comprado por el Valencia. Solo fichajes de clubes italianos superan el coste del brasileño. En el 96, Ronaldo es contratado por el Barça. Solo Vialli por la Juve y Shearer por el Newcastle superan el precio que han pagado los azulgranas. En el 98, otro brasileño, Rivaldo, ficha por el Barça y rompe el récord de la liga de Ronaldo. Sonny Anderson se suma a la lista. El Barcelona tiene entonces 3 de los 10 fichajes más caros de la historia. En la temporada 97-2000, o en el año 97-2000, como queráis, con el entrenador neerlandés Van Gaal al mando del equipo, hasta 9 jugadores holandeses figuran en el equipo azulgrana: Geps, Reisiger, Fran de Boer, Bogarde, Ronald de Boer, Cocu, Kluivert, Overmars y Zenden. Solo 1 o 2 canteranos suelen tener sitio en el 11. En el 2002, este es el equipo titular del Barça, entrenado por entonces por Rexach, contra el Real Madrid, en semis de la Champions League. Ningún canterano del Barça en el 11. En el 2003, este es el 11 del Barça frente al Athletic de Bilbao, partido de Liga, sin canteranos. En el 2006, el Barça gana su segunda Copa de Europa con un solo verdadero canterano, que es Valdés.
Puyol y Oleguer fueron contratados por el Barça cuando tenían entre 18 y 20 años. Unos años más tarde, jugadores como Busquets o Pedro llegaron cuando ya tenían 17 años, pero siempre considerados por el Barça como canteranos. Claro que sí, ellos siempre manipulando y contando relatos varios. En el 2008, por primera vez en su historia, el Barça juega regularmente con más de 3 canteranos. La Masía ha dado sus frutos por primera vez con una gran generación de futbolistas como Iniesta, Xavi, Piqué y Messi. Esta generación se mantendrá de titular durante más de una década. En el 2018, el Barça juega por primera vez un partido desde más de 10 años sin un canterano. Es frente al Celta en Liga. 2019. Con los fichajes de Coutinho, Dembélé, Griezmann o Neymar, el Barça vuelve a ser el club con más gastos de la última década, solo superado por el Manchester City. 2019. 4 fichajes del Barça figuran en el top 10 de los más caros de la historia. Y ahí tenéis la verdadera historia de la Masía en el FC Barcelona. Ahora seguiré escuchando y creyéndoos lo que queráis. Yo os traigo aquí cuentas, fechas, todo, como siempre, ¿vale? No lo digo yo de boquilla y se acabó. Así que nada, familia, si os apetece y os ha gustado, le dais likes, os suscribís si os gusta el contenido. Perdonar por no hacer vídeo estos días, se me ha complicado un poquitín la vida propia. Y nada, hasta luego.